el CRAG, que es el Centro de Recerca en Agrigenòmica, que está en Barcelona y es un instituto en el que participan distintos organismos, el CSIC, al que yo pertenezco, el IRTA y las dos universidades más importantes de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. El CRAG, como os decía, era un proyecto muy ilusionante porque implicaba por primera vez en distintas estructuras ponerse de acuerdo para crear una masa crítica de investigadores que trabajasen con plantas y animales de granja. También eso es una peculiaridad, que no solo trabajamos con plantas, sino con todos los organismos que nos proporcionan alimentos, fibras, en fin, productos de interés. Lo que se consigue con esta masa crítica de investigadores es reunirnos en un mismo lugar y permitir que interaccionemos entre nosotros y que generemos sinergia en el sentido de que somos capaces de hacer cosas que independientemente cada uno de nosotros no podríamos hacer. Y esto se permite porque nos da un marco en el que colaboramos, aunque vengamos de diferentes instituciones, tenemos proyectos conjuntos, supervisamos estudiantes al mismo tiempo, ellos, los estudiantes que trabajan con nosotros, interaccionan con otros grupos que hacen más genética, más genómica, más metabolismo. Es decir, es un valor añadido a la investigación que podríamos hacer cada uno de nosotros independientemente. Ya no se concibe la investigación en un garaje de una casa, tenemos que hacerla en grupos grandes y colaborando. Y muchas veces hay que dar un salto cualitativo y pasar de lo que es investigación pura y aumento de conocimiento a su aplicación. Y en ese aspecto la Xarxa nos da un marco muy adecuado para buscar precisamente esa salida de aplicaciones en la investigación que hacemos. Es uno de los ejemplos claros en los que esa interacción que puede surgir de alguna manera pues de las inquietudes tanto de los científicos como del sector empresarial se pone en conjunto y nos permite pues, relacionarnos de una manera muy directa, presentarle nuestra investigación, que ellos nos aporten los problemas en los que creen que podemos solucionar o podemos aportar algo de solución, y esto nos lleva a colaboraciones con cierta frecuencia. Estas colaboraciones van desde aspectos muy básicos, como sería la utilización de recursos y servicios disponibles en los institutos de investigación, que de alguna manera se publicitan a través de la Xarxa y consiguen llegar a esas necesidades, y en otros casos pues van más allá y lo que nos planteamos son crear cosas nuevas, ¿no?